Buenas noches. Con la intervención en estos momentos del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, continúa en el Congreso la primera jornada del debate de investidura de José María Aznar. El coste del nuevo modelo de financiación autonómica, las investigaciones sobre los GAL y la necesidad de recortar el déficit público, pero no a costa del estado del bienestar, han sido esta tarde hasta ahora algunos argumentos utilizados por la oposición ante el discurso efectuado esta mañana por el candidato a la presidencia del gobierno. José María Aznar ha hecho un llamamiento al diálogo para llevar a cabo un impulso reformador del Estado durante esta legislatura que deberá mantener el pacto social, el estado del bienestar y la misma transparencia que ha caracterizado a los acuerdos entre el Partido Popular y los nacionalistas. Se lo contaremos enseguida, será después de los titulares. Francia no entregará al dirigente de ETA, Josu Ternera, que hoy termina su condena, porque la Audiencia Nacional no anula las órdenes de busca y captura. Aprobado en Ginebra el uso de minas de alta tecnología. El secretario de la ONU se opone a la distinción de minas buenas y malas que causan 26.000 muertos al año. En prisión, el Procurador General de Colombia acusado de enriquecerse con el narcotráfico y de impedir la investigación al presidente Samper. Durante la sesión plenaria de esta tarde en el Congreso, el candidato a la presidencia, José María Aznar, ha respondido a Felipe González, Julio Anguita, Joaquín Molins y en los próximos minutos lo hará también a Iñaki Anasagasti. José María Aznar ha insistido en que su acción de gobierno se basará en el diálogo y en la transparencia de los acuerdos alcanzados con los nacionalistas, aspectos ya reiterados en su discurso de esta mañana. En directo, Teresa Rodríguez nos va a contar qué es lo que está pasando en este momento en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, Teresa. Hola, muy buenas noches. Pues a lo largo de la tarde, José María Aznar ha ido dando precisiones sobre eso que has contado y además sobre su amplio programa de reformas que has puesto esta mañana aquí al Congreso de los Diputados. Hasta 17 leyes ha mencionado José María Aznar entre las cosas que quieren cambiar, que van desde la ley del suelo a la del Tribunal de Cuentas, pasando por la ley de los terceros canales autonómicos. Pero es que su deseo reformador, su programa reformador, se extiende a muchísimos campos, a la educación, por ejemplo, o a la sanidad, donde quiere implantar la libre elección de colegio, de médico y de hospital. Y también al sistema fiscal, aunque no ha hablado todavía de reducción de impuestos. Y todo ello lo quiere hacer en consenso, de acuerdo con las comunidades autónomas y con los otros grupos parlamentarios. Llamamiento al diálogo del candidato a la presidencia para llevar adelante en los próximos 4 años un impulso reformador del Estado. Un diálogo transparente y leal, tal y como se ha hecho, afirmó en los acuerdos con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Tengo la convicción de que estos acuerdos constituyen la mejor base para una colaboración leal, fecunda y transparente que permita desarrollar al servicio de los ciudadanos la acción del Gobierno de España. Va a ser esta una legislatura de intensa colaboración política y parlamentaria. Y quiero decir aquí, al inicio de mi intervención, que no se renuncia a las convicciones políticas por alcanzar compromisos inteligentes en busca de las mejores soluciones posibles. Aznar anunció la reducción de la administración, el recorte de los altos cargos, de los ministerios y del gasto público. Reformará la tarifa del IRPF, creará una oficina presupuestaria y elaborará un estatuto del contribuyente. También ha destacado que su política económica se dirigirá al cumplimiento de los criterios de convergencia. Para ello propuso un pacto de austeridad entre las administraciones y también subrayó la lucha contra el desempleo, para lo que cree imprescindible un acuerdo social. En la elaboración y desarrollo y ejecución de las políticas en favor del empleo que el Gobierno se propone emprender, mantendremos el diálogo social como un instrumento básico al servicio de este objetivo. Confío en la fecundidad del diálogo con los agentes económicos y sociales. Lo iniciaré con carácter inmediato. Aznar se comprometió a mantener el estado del bienestar desarrollando el Pacto de Toledo sobre pensiones, creando una ponencia parlamentaria para modernizar el Sistema Nacional de Salud y garantizando el derecho a la educación. Afirmo ante la Cámara el compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. La gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria es un factor esencial para desarrollar el principio de igualdad de oportunidades. El Gobierno promoverá las medidas necesarias a lo largo de la legislatura para extender este derecho desde los 3
a los 16 años de edad. El candidato defendió un modelo de financiación autonómica basado en la solidaridad y en la corresponsabilidad fiscal, transfiriendo un 30% del IRPF. La suficiencia financiera que permita acercar los recursos de las comunidades a la cobertura de los gastos necesarios para llevar a cabo los servicios que tienen encomendados. La solidaridad que garantice las prestaciones y servicios a todos los ciudadanos y la corresponsabilidad fiscal para dotar a las comunidades de capacidad normativa. Además, apostó por la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la supresión de la mili obligatoria. Y en otro capítulo reclamó la lucha contra la corrupción. Hay que reducir los márgenes de discrecionalidad de los poderes públicos y dar a conocer a los ciudadanos el coste real de cada servicio. Al final, el candidato a la presidencia reiteró su llamamiento al diálogo. Avanzando juntos, reconociendo nuestro pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad a la Constitución, España podrá afrontar los problemas que tiene planteados y seguir construyendo su historia. Señoras y señores diputados, para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Felipe González, ha repetido que ejercerá la oposición con respeto y sin crispación. González ha confirmado el voto negativo a la investidura, pero ha ofrecido su plena disposición al consenso en las cuestiones de Estado. Felipe González le ha pedido a José María Aznar que concrete el coste del nuevo modelo de financiación autonómica. Han sido 35 minutos de intervención tan moderada en el fondo como en la forma, en la que, sin embargo, Felipe González no ha dejado de subrayar las diferencias de talante con que acomete su papel de oposición para asegurar una legislatura estable. Desde la oposición, todavía tengo que hacer un cierto esfuerzo para cambiar el chip. Nosotros haremos lo posible porque la legislatura sea estable y dure. La estabilidad es un valor en sí mismo. Es verdad que hay que aprovecharla para desarrollar programas, pero es un valor político que todos tenemos que acostumbrarnos a defender. Usted va a tener la fortuna de que yo lo he defendido en el gobierno y naturalmente no voy a hacer lo contrario estando en la oposición. No me va a oír, por consiguiente, en ningún caso decirle váyase, señor Aznar. Le pediré que gobierne, señor Aznar. Apuesta clara por el sosiego con una oposición firme pero respetuosa que elimine la crispación de la vida política. Queremos hacer una oposición sosegada y una oposición que a veces será firme o muy crítica, pero que nunca trataremos de que nunca pierda la forma necesaria para mantener ese sosiego y para intentar evitar cualquier tipo de crispación. No siempre ha sido así, o sea, esta va a ser una legislatura mucho menos crispada, estén calmados, va a ser mucho más divertida, menos crispada y seria. Una oposición que, según ha dicho, ejercerá con respeto y talante democrático, tal como ya ha demostrado desde el 3 de marzo, aunque considera necesario un llamamiento a la tolerancia. Quiero defender una España tolerante. Algunos ejemplos de intolerancia hemos vivido en los últimos tiempos y yo creo que es necesario un esfuerzo de todos para superar esos elementos de intolerancia que estaban muy arraigados en nuestra historia pasada, pero que la transición procuró superar y contribuyó mucho a superar, aunque a veces uno tenga la sensación de que se han producido retrocesos parciales. Considera fundamental defender el estado de bienestar y la creación de empleo, y uno de los elementos básicos será el reparto del tiempo de trabajo. Lo que sugiero es que se abra de manera ordenada, que se abra sin tentaciones demagógicas, porque estoy absolutamente de acuerdo en que el triángulo competitividad, empleo y mantenimiento del estado del bienestar es absolutamente inseparable. Si a alguien se le ocurre proponer una política de empleo que ponga en crisis la competitividad de nuestras empresas, algunos dicen de nuestra economía, hará una política de desempleo, aunque sea de buena fe. En el aspecto más polémico de los acuerdos, la financiación autonómica, se ha pedido concreción a preguntas que cree están sin respuesta, como qué significa su reforma y sus consecuencias. ¿Habrá más ingresos previstos, menos gastos en la administración central o habrá un incremento del déficit? Y seguramente será muy importante, desde Asturias a Baleares, saber qué significa para cada comunidad autónoma
ese nuevo sistema de financiación, cómo se reparte la cuantía que seguramente al hacer la oferta del nuevo sistema ya está calculada. Finalmente, Felipe González ha confirmado su voto negativo a la investidura y su voluntad de discutir unos acuerdos en los que no ha participado, aunque ha ofrecido su disposición al consenso en cuestiones de Estado. El hecho de que haya un voto negativo no es más que la expresión de una situación normal en la Cámara. Ustedes podrán contar con nosotros en los temas de Estado. Contarán con nuestra oposición cuando su proyecto contradiga a lo que nosotros representamos y hemos defendido a lo largo de estos años. De su intervención de esta mañana no se deduce, de lo cual me alegro. Si de la actuación posterior pudiéramos deducir una contradicción de esa naturaleza, no le quepa duda de que nosotros estaríamos defendiendo nuestro proyecto y en contra, naturalmente, de las políticas que fueran a desvirtuar o a liquidar ese proyecto. Muchas gracias. Prendo su voto negativo. El duelo dialéctico entre José María Aznar y Felipe González poco o nada ha tenido que ver con los de anteriores legislaturas. El tono y la crítica han sido moderados. El candidato a la presidencia del gobierno ha ofrecido diálogo y se ha felicitado por los acuerdos a los que ha llegado con los nacionalistas, que garantizan, ha dicho, una legislatura estable. No siempre ha sido así. No siempre, cuando se ha producido una situación parlamentaria parecida a la actual, se han podido criticar porque no se han hecho públicos o no se ha actuado con esa transparencia los acuerdos a los que se llegaba con otras fuerzas políticas. Quiero hacer un comentario sobre la transparencia o la no transparencia. Todos los acuerdos que nosotros hemos hecho han figurado en los presupuestos y a veces detalladamente en los debates sobre el Estado de la Nación, pero con todo detalle. El tono calmado no ha impedido que aflorasen algunas diferencias. Digamos, sin necesidad de profundizar más, que procuraremos hacer en los meses próximos y en los años próximos lo que ustedes no han hecho en los últimos 13 años en torno al Plan Hidrológico Nacional. Quiero recordarle que durante esta etapa de gobierno se ha aumentado el 43% la capacidad de embalse de nuestro país, cosa que no había ocurrido en ninguna época histórica. Las coincidencias en política antiterrorista no han sido óbice para que se escuchasen críticas sonoras desde los bancos socialistas. Creo que lo que hemos hecho nosotros en toda la anterior legislatura y en anteriores legislaturas ha sido un comportamiento leal. Pero como he querido entender al respecto algún reproche, tengo la impresión que si alguien en ese terreno puede hacer algún reproche, somos nosotros. Algún reproche podríamos hacernos. Si ha habido un eje en el debate que han mantenido el presidente saliente y el próximo inquilino de la Moncloa, han sido los pactos y, sobre todo, su coste económico. Yo le he preguntado cosas que son relativamente sencillas y que son datos que seguramente ustedes tienen ya y los tiene Convergencia, pero no me corresponde preguntárselo a Convergencia, me corresponde preguntárselo al candidato a la presidencia del gobierno. Nosotros ofrecemos, señor González, un consenso en torno a la corresponsabilidad. Naturalmente hemos puesto las cifras y las cantidades en los acuerdos. Lo que yo le pido son datos reales. Estoy seguro de que usted los tiene, porque nadie negociaría sin tener esos datos. Y lo que me gustaría es que lo tuviera la opinión pública y esta Cámara. Todo lo que hace referencia, señor González, a años bases o topes, entiendo que forman parte de la negociación. Si su señoría tiene una alternativa al respecto, plantéela tanto en el Consejo de Fiscal como aquí. Julio Anguita, en un discurso de más de 50 minutos, ha subrayado en 3 ocasiones que su grupo votará no a la investidura de José María Aznar, dada la radical diferencia entre los planteamientos de política económica y social del candidato del PP y los que defiende Izquierda Unida. Julio Anguita ha calificado su discurso de rojo, verde y violeta en defensa de los derechos de los trabajadores, la ecología y la mujer, y se ha opuesto a nuevas privatizaciones del sector público. Anguita ha recordado que España es el país de la Unión Europea con más paro y empleo más precario, de lo que ha responsabilizado a todos los grupos que apoyaron la reforma laboral. Espero que ni el señor Aznar ni sus socios de Convergencia y Unión o del PNV caigan en la tentación de lanzar el dedo acusador hacia los bancos del todavía gobierno en funciones y de la fuerza política que lo sustenta. Ellos han sido los responsables máximos, pero han contado en lo fundamental con el apoyo y el voto de ustedes a la política económica y social que han desarrollado.
En política exterior ha pedido un referéndum sobre Maastricht y ha rechazado la plena integración en la OTAN. Hace unos días el jefe del Estado ha hecho un discurso en la sede de la OTAN que por lo visto contaba con el beneplácito del gobierno en funciones y del futuro gobierno. Tengo que decir que no estamos en absoluto de acuerdo con el discurso pronunciado por el jefe del Estado. Me dirijo a ustedes, que son los redactores, porque si España y ustedes quieren que se integre en la estructura militar, aquí ha habido un referéndum que nadie se lo puede saltar. Además, ha emplazado al futuro gobierno Aznar a modificar la ley de secretos oficiales y a colaborar en la investigación de los GAL. Comparte el principio de que el Parlamento sea el que establezca los criterios objetivos para la declaración de materias clasificadas como secretos oficiales, evitando la actual discrecionalidad gubernamental que ampara la ley de 1968, reformada en 1978? ¿Cuál va a ser la actitud de su gobierno y la de los grupos parlamentarios que lo sustentan a la hora de demandar por parte de Izquierda Unida Iniciativa por Cataluña, conjuntamente con otras fuerzas políticas, la clarificación y la exigencia de responsabilidades políticas, en su caso, de asuntos tales como el terrorismo de Estado, los GAL, el uso de fondos reservados o la corrupción? ¿O hay algo que se ha dicho por ahí que se llama pasar la página? En el turno de réplica, José María Aznar ha agradecido a Anguita el tono de su discurso. Incluso ha asegurado comprender las razones de Izquierda Unida para votar contra la investidura. Sin embargo, Aznar no ha dejado de lado las discrepancias, entre ellas que no tiene intención de rastrear el pasado de quienes le han precedido en el gobierno. No me pida usted, porque no tendría lógica democrática, la misma que yo le pido a usted ese esfuerzo, que yo dedique mis esfuerzos a controlar al gobierno anterior o a controlar a lo que ahora es la oposición, porque eso no es la lógica democrática. Y por tanto, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, no debo hacerlo, no se debe hacer. Y que dentro de eso yo le diga que en todos los temas que hay ante los tribunales de justicia, el gobierno no entorpecerá y el gobierno naturalmente colaborará con la justicia como es su obligación. Explicación no suficiente para Anguita, que ha insistido en conocer las intenciones del futuro gobierno en asuntos como los secretos de Estado. Y usted, como presidente del gobierno, si lo va a ser, si esta Cámara le da la investidura, tendrá que colaborar, ayudar o mostrar la predisposición que en otro momento, en otra situación, manifestaba cuando se hablaba de estas cuestiones. Me refiero a la clasificación de materias reservadas. El compromiso del gobierno, si la Cámara me da su confianza, de colaborar con la justicia en los términos y en las reglas que marca el Estado de Derecho. Joaquín Molins ha defendido los pactos con el Partido Popular y la privatización parcial del sector público compatible con el mantenimiento del estado del bienestar. Además, el dirigente nacionalista catalán ha tenido palabras de elogio para la labor de Felipe González al frente del gobierno. El crecimiento del empleo estable y el recorte del déficit público son los ejes que, según Convergencia y Unión, deben marcar los objetivos del próximo gobierno. El portavoz de los nacionalistas catalanes, Joaquín Molins, ha asegurado que esos objetivos deben ser conseguidos mediante el recorte del sector público, pero sin reducir las prestaciones del estado del bienestar. Que afirmar hoy que nuestros desequilibrios presupuestarios provienen del tamaño de nuestro estado del bienestar es falso. Añado también que en cualquier caso nuestro grupo parlamentario se opondría a cualquier política que se pretendiera en esa dirección. Al contrario, impulsaremos la mejora de determinadas prestaciones, hoy a todas luces insuficientes. Y quiero mencionar dos: las pensiones mínimas y particularmente las mínimas no contributivas, y las ayudas a la familia, prácticamente inexistentes en España si se comparan con las medias europeas. El portavoz de CiU ha defendido el contenido de los pactos alcanzados con el PP y ha rechazado las acusaciones del PSOE en el sentido de que la nueva fórmula de financiación de las comunidades autónomas aumenta la insolidaridad. Basta ya, pues. Basta ya de azuzar irresponsablemente los enfrentamientos interterritoriales. Basta ya de hablar de paraísos fiscales o de que pretendemos recibir todo lo que aportamos. Está claro que para esa discusión se requieren gentes de mayor templanza. Tal parece, señor candidato, que esas voces pretenden darle una patada a usted y lo hacen en nuestro trasero. Y la dan a todos, a ellos mismos, a nuestra convivencia.
Invocando una cita bíblica, el portavoz de CiU ha finalizado su intervención con el reconocimiento de la labor de Felipe González como presidente del Gobierno y expresando su apoyo a José María Aznar como nuevo jefe del Ejecutivo. Que sea, señor presidente en funciones, don Felipe González, tiempo de reconocimiento hacia su labor. Deseo manifestarle el reconocimiento por todo lo hecho, por su dedicación y entrega, por su capacidad y por su contribución a la democratización de la sociedad y del Estado y a la reincorporación de España a Europa. Señor Aznar, dentro de poco tendrá el honor de ser investido como presidente del Gobierno. A ello contribuirá el voto del nacionalismo catalán que representa Convergencia y Unión. Siempre haremos honor a la palabra dada y estamos seguros que seremos en justicia correspondidos. En su respuesta a Molín, José María Aznar, después de agradecerle el apoyo de Convergencia y Unión a su investidura, ha dicho que los acuerdos superan una fractura histórica y representan un servicio para la convivencia de los españoles y un punto de partida entre el PP y CiU para una colaboración de mayor alcance. Para Aznar, los acuerdos con CiU presentan dos lealtades, a la Constitución y a los estatutos de autonomía, y además no afectan a la cohesión territorial. No hay en los acuerdos ni una sola línea, ni una palabra que pueda afectar en ningún término ni a la cohesión territorial ni a la cohesión social del país. Ni lo hubiesen hecho ustedes, ni lo hubiésemos hecho nosotros. Y estamos orgullosos del efecto emulación, estamos orgullosos de que por, digamos, abriendo cuña en el camino de las competencias detrás nuestro muchas comunidades autónomas hayan obtenido los mismos niveles competenciales. No nos gusta que precisamente para evitar la generalización se nos diga que no a algunas competencias que están contempladas en nuestro estatuto que permite la Constitución. Me parece muy correctamente que estos acuerdos sirvan para dar ese impulso de modernización y creo que eso es, desde el punto de vista de la posición política de su señoría y de la mía, pues un acierto de los acuerdos que conviene resaltar. A esta hora, a las 9:22, continúa en la tribuna el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, quien ha subrayado la capacidad de José María Aznar para lograr una concertación y un pacto que permita sacar adelante una legislatura que se presentaba complicada. Anasagasti ha calificado el discurso del candidato de centrista y reformista. Los nacionalistas vascos darán el sí a la investidura desde el convencimiento de que sus votos no son imprescindibles para que José María Aznar sea elegido presidente, pero sí para que pueda desarrollar una legislatura estable. Su portavoz, Iñaki Anasagasti, ha recordado que Partido Popular y PNV han llegado al punto actual desde el recelo y el desencuentro histórico, y dejando de lado las críticas de quienes piensan que los nacionalismos no podían vertebrar una acción de gobierno. Algunos consideran que solo los partidos de ámbito estatal pueden vertebrar y equilibrar una convivencia. Discurso peligroso, planteado supuestamente desde la solidaridad, que encierra un peligroso exclusivismo que desconoce que si los pactos son libres, con luz y taquígrafos y con voluntad de respeto, no hay que temer a la democracia. Anasagasti se ha dirigido a José María Aznar, reconociendo que ha sabido remontar obstáculos importantes hasta llegar a la investidura, pero advirtiendo de las dificultades de la etapa que comienza. Sus dos mayores enemigos serán la impaciencia de la gente que cree en los milagros inmediatos y la dura necesidad de tomar medidas impopulares a corto plazo para poder brindar mejoras y dinamismo económico a mediano plazo. Anasagasti ha recordado que una condición imprescindible para dar el sí del PNV a Aznar era el compromiso por parte del PP de desarrollar el Estatuto de Guernica. Nosotros no podíamos dar apoyo a un gobierno que nos negara el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Guernica, ley orgánica refrendada por el pueblo, ratificada en Cortes Generales y que 17 años después falta por completar en 43 transferencias, sobre todo en aquellas que tienen relación con lo social. En este momento el candidato a la presidencia del Gobierno está ofreciendo el turno de réplica a la intervención de Iñaki Anasagasti. Le escuchamos en directo. Con la estabilidad del Gobierno, con la estabilidad parlamentaria y naturalmente con un horizonte y un objetivo de cumplimiento íntegro de la legislatura que yo considero muy deseable, muy positivo
para los intereses generales del país. Y quiero decirle al señor Anasagasti que estoy especialmente satisfecho por el acuerdo al que se ha llegado con el Partido Nacionalista Vasco. Porque ha dicho usted algo que es verdad en el sentido de la plasmación de un acuerdo y que a mí me gustaría resaltar. Cuando se ha llegado al acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, su contribución no era aritméticamente necesaria a efectos parlamentarios para la consecución de la investidura. Sin embargo, es justo reconocer que por ambas partes, por su parte que yo elogio, la parte del Partido Nacionalista Vasco, y por la parte del Partido Popular, que no elogiaré, sino simplemente reseñaré el impulso y el interés que se ha puesto en ella, ha habido una determinación de intentar llegar a un acuerdo y de llegar finalmente a ese acuerdo. El turno en directo que se está produciendo en este momento de réplica por parte de José María Aznar a la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras aprecian la disposición mostrada por José María Aznar en su discurso de investidura para comenzar el diálogo social, pero echan en falta medidas concretas para crear empleo. Comisiones Obreras critica que no se haya hablado de inversiones productivas ni de qué forma se tratará de crear trabajo estable. Para UGT, la política económica propuesta por Aznar es continuista, con el agravante, a su juicio, de que las medidas para reducir el déficit son incompatibles con la creación de empleo. UGT considera preocupante el sistema de financiación autonómico. Por su parte, la patronal Fomento del Trabajo de Cataluña aplaude que Aznar considere el paro como el principal problema y el anuncio de reformas estructurales para incrementar la competitividad. La COE esperará al lunes para hacer su valoración. Toda jornada parlamentaria, y más la de hoy, esconde en los pasillos y entre los escaños gestos, actitudes y comentarios que constituyen una crónica alternativa, en este caso de comunicación no verbal. Es el relato del ambiente que detrás de las bambalinas han vivido sus señorías y que han recogido nuestras cámaras. Una larga jornada que ha seguido también en el Congreso Beatriz Pérez Perea. Buenas noches, Beatriz. Hola, muy buenas noches. En los pasillos del Congreso hemos visto hoy lo que podríamos llamar el comienzo del traspaso de poderes. Algunos ministros en funciones han conversado relajadamente con futuros secretarios de Estado, mientras los elegidos para formar el nuevo gobierno recibían con antelación unas cuantas felicitaciones. En el hemiciclo, José María Aznar ha empezado a saborear las mieles del poder. Ha intervenido siempre que le ha parecido oportuno, lo ha hecho sin ningún límite de tiempo y además ha dicho la última palabra en su debate con Felipe González. Y es que hoy Aznar y González y Aznar, se han cambiado los papeles aquí en el Congreso de los Diputados. Esta era la imagen del pasillo del Congreso durante los cerca de 80 minutos del mano a mano Aznar-González. Nadie en un pasillo que recuperaba a media tarde su ambiente habitual en un pleno como el de hoy, de expectación máxima. Aznar llegaba al Congreso minutos antes de las 4:30 de la tarde. Felipe González poco antes, dispuesto, según él mismo ha dicho, a cambiar el chip por el de líder de la oposición, olvidado durante 13 años. Un papel con tiempo limitado por la luz roja de la tribuna frente al verde permanente con que cuenta el candidato a la investidura. González le ha encontrado alguna ventaja, la de poder fumar un cigarro, lo que está prohibido en el hemiciclo. Mientras, Aznar atendía las intervenciones desde el escaño que ocupa hasta que sea investido presidente, en la zona de diputados a la derecha del hemiciclo. El tono con que se inaugura esta sexta legislatura permite hablar de duelo casi de guante blanco entre Aznar y González, aunque algo más subido en el turno de réplicas. También de guante blanco el ambiente con imágenes así de ilustrativas. Gobierno y aliados se han permitido amistosos coqueteos con su oposición. Es una buena ocasión, ¿eh? Ana Botella ha venido acompañada por sus dos hijos mayores desde la tribuna de invitados y con las mujeres de los presidentes de ambas cámaras no se ha perdido detalle del debate. Quizás no le haya pasado desapercibido como esta viñeta, una versión del rendimiento de Breda trucada con la cara de Aznar y Molins, recorría los escaños socialistas, unos bancos en los que se sentaba Carmen Romero, diputada por Cádiz. Otros diputados han tenido que permanecer de pie, porque hoy también asisten al pleno senadores. La votación que convertirá a José María Aznar en el cuarto presidente de la democracia tendrá lugar mañana. El domingo jurará su cargo ante el rey. Pilar García Martín, que sigue el desarrollo del debate parlamentario en el Congreso, nos cuenta el calendario inmediato de estas jornadas. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Continúa la réplica del candidato a la presidencia al portavoz del PNV, último partido que hoy subirá a la tribuna. El debate se reanudará mañana a partir de las 10 con las intervenciones de los representantes de Coalición Canaria, Grupo Mixto y Partido Popular.
José María Aznar tomará la palabra cuando lo considere oportuno y, como hoy, sin límite de tiempo. Y sus palabras serán las últimas que se escuchen en el hemiciclo antes de la votación. Cada diputado, al escuchar su nombre, dará a conocer de viva voz el sentido de su voto. Entre la 1 y las 2 de la tarde, Aznar abandonará el Congreso investido en primera vuelta presidente del Gobierno con el apoyo de su grupo y de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. 181 votos frente a los 168 en contra del Partido Socialista, Izquierda Unida y el Grupo Mixto, excepto Unión Valenciana, que ha anunciado que se abstendrá. Después, por la tarde, el presidente del Congreso, Federico Trillo, comunicará al Rey el resultado de la votación, lo que permitirá a Aznar jurar el cargo el próximo domingo por la mañana. Gracias, Pilar. Así está pues la agenda. Buenas noches. Francia no entregará mañana a España al dirigente etarra José Antonio Urruticoechea Josu Ternera, como había pactado el presidente Jacques Chirac con Felipe González. La Audiencia Nacional ha reiterado hoy la petición de extradición.